Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como veis, hoy estamos en un sitio totalmente diferente, pero que ya conocéis todos porque es nuestro queridísimo Museo ICO. Hoy vamos a ver la exposición José María García de Paredes, Espacios de Encuentro. Nos acompañan Ángela García de Paredes, Manuel García de Paredes y Luis Pachón, que está aquí detrás. A Inés también la estamos esperando, ojalá pueda llegar, pero yo creo que los protagonistas de esta exposición sois vosotros y os voy a dejar ya entrar y dar paso a que nos contéis esta maravillosa exposición. Adelante. Hola, Ángela. Hola. Ya estáis juntaros, porque ahora como sois tres os tenéis que juntar bastante porque si no, no cabéis en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y nada, contadnos un poco esta maravillosa exposición, Ángela. Bueno, pues encantados de estar aquí para explicar esta exposición que es mucho más amplia, yo creo, que la arquitectura de un arquitecto que es José María García de Paredes. Es mucho más amplia porque no se trata solamente de exponer y de contar sus proyectos, que son proyectos excepcionales, sino de contar distintas cuestiones de la arquitectura que son interesantes hoy en día, que son interesantes hoy para todos los arquitectos, como es el concepto de espacios de encuentro, que es el título, el epígrafe de esta exposición. Espacios de encuentro, como indica aquí el temario, ¿no? El temario de la exposición, no solamente es que sea unos encuentros en un espacio arquitectónico donde se encuentran las personas para compartir distintas actividades, sino que también se refiere al encuentro de distintas personas que coincidieron en unas generaciones extraordinarias para la cultura española, unas generaciones que van desde 1950, que es cuando García de Paredes termina arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y el 1990, que es cuando muere. Son 4 décadas, 40 años de la cultura española en los cuales confluyeron personas muy distintas a la persona del arquitecto. Había pintores, había ingenieros, había músicos, había artistas, muchas personas que consiguieron hacer realidad toda esta renovación de la arquitectura española. También no es una casualidad, ¿no?, que confluyeran, porque al final lo bonito es que la capacidad que tiene la arquitectura de reunir esas disciplinas, o sea, no es una casualidad, sino es cómo a través de los proyectos de este arquitecto esas personas fueron capaces de encontrarse, que si no, al final la arquitectura es un conjunto de tantos agentes y es una cosa tan compleja que favorece, ¿no?, este encuentro, y fue también un poco la figura del arquitecto la que propició ese interés por distintas artes, por distintas técnicas, distintas disciplinas. Hay otra cuestión, antes de pasar a explicar los 6 capítulos en los que se ha dividido la exposición, es el cómo organizar temáticamente la obra de un arquitecto. En este caso concreto estamos hablando de un arquitecto cuyo legado está depositado por donación de la familia al Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía. Es algo excepcional el que un archivo de un arquitecto esté en un sitio tan emblemático, pero es importante también porque el Reina Sofía ha conseguido hacer durante este año 24, que es el año del centenario, ha conseguido hacer la catalogación de más de 6.000 documentos que son los que constituyen el legado García de Paredes. Esto es muy importante para la historia de la arquitectura y es muy importante el pensar en la recuperación de los legados de los arquitectos, en la catalogación de los legados de los arquitectos para que sean accesibles a las futuras generaciones, a los investigadores, a los estudiosos, etcétera, ¿no? Esa catalogación ha permitido hacer con una cierta comodidad, aunque ha exigido mucho trabajo. Aquí está Manuel también para dar fe del trabajo que ha exigido. Están aquí apartados los dos, no os creáis, pero es que están aquí los dos apartados. No cabemos todos en la pantalla. La organización de esta catalogación,
ha facilitado, porque yo conocía muy bien todos los documentos, o sea, yo soy la que me he manchado las manos de negro, ¿no? y Bien, de polvo, bien. abriendo tubos y planos y carpetas, pero es necesaria tener esta catalogación de los archivos para poder organizar una exposición tan compleja como esta. Los 6 epígrafes en los que he organizado la exposición podrían ser otros, que es lo bonito que tiene y lo práctico que tiene una catalogación bien hecha de un archivo de arquitectura, porque podría haber sido otro, se podría haber centrado en vivienda. Hay personas que me han preguntado, el mismo profesor Francesco Dalcó me preguntó, pero ¿y cómo no hay vivienda? Y bueno, porque yo he organizado en estos temas, tampoco había sitio para más, pero y tampoco se pueden unir todos los temas a la vez, ¿no? Siempre es bueno tener un criterio, pero una catalogación permite distintas miradas, permite futuras exposiciones, futuras miradas, futuras ediciones de libros, vosotros que sois editores. Que te nos pone ahí la ilusión en la mano. Ahí has visto cómo lo ha dejado caer ahí, perfecto. Permite unas miradas muy distintas a estas, que son las que, las que se ha vivido la exposición. Bueno, y que también, perdona que te interrumpa, Ángela, que 40 años, ¿no? de trabajo da una cantidad también ingente de información, de proyectos y de archivos que tampoco se pueden poner todos a la vez, ¿no? En una misma sala sin ningún hilo conductor. Es muy importante la selección. Claro. Es importante porque está visto que ahora mismo en Internet hay muchísima información, pero lo difícil es tener seleccionada y tener bien organizado por temas, por personas que sean capaces de hacer esa selección, cosa que también vosotros desde las editoriales hacéis cuando editáis los libros, ¿no? O sea, un libro ya tiene seleccionado y organizado según la mirada del autor de ese libro el tema en cuestión del que se trata. Bueno, volviendo a la exposición, los 6 temas en los que habíamos dividido eran proyectos compartidos, proyectos que están realizados en colaboración entre distintos arquitectos. A mí esto me parece que es algo fascinante, distintos arquitectos que trabajan en un proyecto, arquitectos extraordinarios que comparten no como autores únicos los proyectos, alejados de la figura del arquitecto estrella, único autor de un proyecto emblemático, ¿no? La arquitectura como algo compartido, ¿no? Que son los encuentros tempranos. El continente sumergido... Voy a ir enchufando un poquito para que lo vayan viendo también. El continente sumergido, que es el segundo apartado, habla de los encuentros musicales entre el arquitecto y la música, centrada en la figura del músico Manuel de Falla, que por cuestiones familiares, por cuestiones también derivadas del azar, que ya hablaremos, pues se vio involucrado en todo este mundo arquitectónico. El tercer capítulo, las nuevas iglesias, son los encuentros del espíritu, la renovación de la arquitectura religiosa en los años 60, el cuarto epígrafe, el vínculo con Granada, el por qué García de Paredes pues construyó una serie de edificios en Granada, no siendo su ciudad de origen, porque él tenía el estudio establecido en Madrid, había estudiado en Madrid, se quedó en Madrid como tantos otros, si bien él era sevillano. Aquí, sevillano. Sevilla, 1924. El símbolo del Guernica es la charnela entre la planta alta en la que nos encontramos y la planta baja donde están los auditorios, pero es la charnela no solamente entre dos plantas, sino entre dos tiempos distintos. Los tiempos de los proyectos que están impulsados por privados, véase la Cámara de Comercio, el Colegio Mayor Aquinas, las iglesias, etcétera, a una arquitectura ya pública impulsada por la administración que viene después de la transición española y después de la llegada del Guernica, del cuadro Guernica, que fue el símbolo de este cambio democrático que tuvimos en nuestro país a través de la instalación del cuadro Guernica que la hizo García de Paredes para el Museo del Casón del Buen Retiro, que fue donde vino el cuadro, ¿no? Y
por último, los auditorios magistrales son los encuentros melómanos, son los encuentros ya de lleno con la música, que se habían iniciado a través de la figura de Manuel de Falla, pero que llevaron al arquitecto a trabajar en una serie de arquitectos que ahora mismo configuran un conjunto de edificios magistrales para la audición de música que han cambiado la vida musical del país. Es decir, no solamente estamos hablando de edificios, objetos, auditorios que están construidos, sino de la absoluta transformación de la vida musical de un país en la cual no había, antes de la construcción de estos auditorios, no habían auditorios en nuestro país, y sí en Europa, que se habían construido la nueva tipología para la audición de música en el siglo XX. Entonces es el recuperar el pulso del momento musical europeo e introducirnos ya dentro de esa red musical europea y a nivel más allá del ámbito europeo. Estos serían los 6 capítulos, pero como digo, podrían ser otros, porque se ha quedado mucho material en el tintero, es decir, en los archivos del Reina Sofía. No, desde luego, además hemos hecho un barrido, ¿no?, por la exposición mientras hablabas, Ángela, y se ve la cantidad de documentación, ¿no?, que hay, que es extensa y la verdad es que es fantástica. ¿Dónde está? Aquí está Luis. A mí me gustaría aprovechar este momento. Estoy intentando traer a Luis Asín. Que estamos intentando a ver si a lo mejor viene también Luis Asín. Bueno, me encanta porque esto es ongoing, ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que nos contarais también un poco, aparte del contenido, ¿no?, que hemos... Manuel, ponte un poquito más ahí, que estás muy lejos de la cámara y no te puedo sacar. Que nos contarais un poco también cómo se ha reflejado toda estas 6 partes, estos 6 temas, en este montaje expositivo tan maravilloso, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco esos conceptos o esas líneas en las que estabais también pensando para reflejar esos temas y plasmarlos en una cuestión, pues eso, visual y entendible, ¿no?, también para una exposición tan compleja? ¿Quién se lanza? A ver. Luis, te toca. Bueno, antes de empezar a hablar de eso, yo quiero comentar que la exposición como que tiene, o sea, para nosotros tiene como mucha transversalidad gracias a todo el equipo que ha habido de distintas generaciones, que no sé si lo ha comentado Ángela o no. Yo soy la anciana. Yo soy la anciana. Pero no, para nada. Quiero incidir en eso, un poco en el pensamiento de todo, desde el concepto de lo que estaba hablando Ángela, de cómo se iba a contar, cómo se iba a titular la exposición, etcétera, etcétera, pasando por la selección de la documentación, la selección de los proyectos. Yo creo que no hubieran estado seleccionados estos temas y estos proyectos si solo una parte de la generación hubiera elegido esto. Entonces, es verdad que ha habido mucho debate, tanto en el diseño expositivo como en la elección de los temas, como en el número de los temas, entre todos, o sea, quiero decir, ha sido bastante intenso, y yo creo que eso ha deventado en lo que estamos viendo. Entonces, habiendo dicho eso, pues bueno, el diseño expositivo, por un lado, estábamos todos muy obsesionados con este concepto del encuentro, ¿no? No tanto físico como conceptual, ¿no? Por lo tanto, nos parecía muy interesante que en esa, digamos, amalgama y atlas de personas que estamos hablando, que los proyectos de García de Paredes ponían en contacto, nos parecía bonito también que en los documentos gráficos que se mostraran de los proyectos y de los temas se ocurriera esto también, ¿no? Tanto desde los elementos gráficos a elementos originales, como podemos ver, por ejemplo, ahí, el que tenemos bajorrelieves, maquetas, fotografías, bustos. Al final pensamos desde un formato en el que permitiera representar, ¿no?, una exposición de arquitectura, que es un poco el corazón, pero que transmitiera un poco los formatos de otras artes y de otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, pues estos atlas gráficos, estos espacios de encuentro de documentos, están soportados por un único elemento, que es con el que se diseña toda la exposición, que son listones de pino, que está un poco inspirado y revisitado de un proyecto de García Paredes para el estudio del artista Beulas, que esto os puede contar un poquito mejor Lolo. Lolo, vente para acá, entra en cámara y cuéntanoslo un poco. Que estás muy callado tú. Bueno, todo el tema de los listones de pino, en realidad, pues proviene de un proyecto de Beulas, de un pequeño apartamento, que se quiso hacer dentro de su casa un espacio expositivo. Entonces, pues directamente García Paredes utilizó un elemento súper sencillo que permitía pues redistribuir toda la obra en cualquier momento sin tener que taladrar
paredes ni estropear. Ni hacer nada, ¿no? Ni hacer ningún daño. Pues es un sistema muy ingenioso, porque es justo el contrario al que se utiliza normalmente, que es la escarpia. En vez de colocarla en pared, es colocarla en el cuadro. De tal forma que se cuelga directamente sobre el listón. Claro, claro. Sí, sin que nos digan algo de seguridad. Pero... Oye, no queremos que nos echen, ¿vale? La idea es, ahora mismo está posicionado así, pero la idea es que... Se ve, mira, fijaros que se ve aquí, se ve perfectamente. Claro, bueno, tenemos permiso de la comisaria que está aquí. Nos facilitaba mucho todo el montaje de las cosas. Y cualquier problema en montaje se podía solucionar muy fácilmente. No, desde luego que es un sistema súper ingenioso y que permite también, ¿no? Mucha flexibilidad a la hora de componer, ¿no? Esto es las de los que hablabas, ¿no, Luis? En el fondo, sí, o sea, no solo era también una facilidad para nosotros, sino que al construirse toda la exposición con un mismo sistema de listones de pino, tanto la empresa de montaje como para futuras itinerancias, es un sistema muy fácil de montar, desmontar, apilar, reutilizar, pintar encima. Y bueno, no solo el listón, digamos, se disponía horizontalmente, generando lo que llamamos una partitura espacial, ¿no? Que también nos gustaba. Voy a volver a barrer la sala para que lo veáis. Que tiene el arquitecto con el mundo de la música, ¿no? Y al final podemos entender la exposición como una partitura desplegada a lo largo de todo el Museo ICO que guía al visitante y que al final los proyectos son como una especie de melodías que van componiendo pues esas composiciones que son los espacios de encuentro que ha explicado previamente Ángel. Bueno, y eso llevado al extremo, además nos permitía hacer las vitrinas. Es reutilizar el mismo elemento, pero en este caso pues encapsulando la vitrina directamente en el grosor del listón. ¡Qué maravilla! Este es un cuaderno de viajes de los años 50, cuando distintos dibujos de un viaje por los países nórdicos explorando cómo eran los colegios mayores en otros países, ¿no? Mientras estaban redactando Laoz y García de Paredes el proyecto del Colegio Mayor Aquinas, ¿no? Este también es muy divertido, que es el cuaderno de horas de vuelo del arquitecto, en el cual desde el año 46, que es el primer viaje que él hace en avión, va apuntando sistemáticamente. Yo creo que también es algo esto bastante antiguo, ¿no? Lo de ir anotando y documentando todo, ¿no? Hasta el último viaje en avión que hace en el año 89, va anotando todos Estos son como las estadísticas del iPhone de ahora, pero a mano. Entonces, salud. Conocer todos los viajes que tenía de obra, ¿no? Sí. Pues así como que no quiere la cosa, hemos entrado, ¿no?, a la parte de proyectos compartidos. Ángela, no sé si queréis parar en concreto en alguno. Tenemos aquí delante el Panteón de los Españoles. Yo no sé si queréis parar aquí. Desde luego la vista es maravillosa, en la que se ve todo, ¿no? La maqueta, las fotos, vamos, es impresionante. ¿Queréis que paremos aquí o...? En todos los proyectos compartidos lo más interesante es el ver cómo han compartido el proyecto no solamente arquitectos sino artistas. En este caso, el Panteón de los Españoles en Roma está realizado junto con Javier Carvajal y con García Donaire, no como simplemente un escultor que añade algo a un proyecto de arquitectura, sino como un verdadero colaborador en conjunto del proyecto que desarrollaron los tres que eran entonces los pensionados premiados en la Academia de Bellas Artes en Roma, ¿no? En la Academia de España. Los otros proyectos, hemos hablado del Colegio Mayor Aquinas con Rafael de Laoz, el pabellón de la Trienal de Milán con Javier Carvajal, que obtuvieron la medalla de oro de la Trienal de Milán, pero en la que trabajaron también otros artistas, como por ejemplo José María de Labra, que es un artista extraordinario de aquel momento, que es el que diseña el pavimento, ese pavimento precioso, ¿no?, de azulejos, ¿no?, de distintos colores, pero que en realidad es una obra de arte también de Labra, ¿no? Había también obras cerámicas de Cumella, había obras de Jesús de la Sota, de muebles de Fisac, es decir, era un compendio de artistas los que en conjunto
bajo el proyecto de Carvajal y de García de Paredes, pues organizaron esta Trienal de Milán. Es curioso, Ángela, que justo en este proyecto el arquitecto propone pues un cambio en la percepción de digamos lo que era el espacio que tenía para la exposición, ¿no? Era un espacio cuadrado y él plantea como un espacio, digamos, circular, curvo, para favorecer una serie de cuestiones. Y también en el proyecto expositivo que se plantea aquí pasa una cosa parecida, ¿no? En el que en ciertos puntos, para resolver una serie de columnas o para regularizar la sala y que todos los proyectos, digamos, tengan como el mismo espacio, se hace esta separación, ¿no? A veces los listones, como se ve ahí, están contra la pared, pero hay otras veces en el que se separa a través de estos bastidores y digamos que en el interior es un espacio la mano, como... que no muerde nada. Pero luego lo vemos desde luego, dentro. Que luego es nos van a colar, si no nos han echado antes, ¿verdad? Porque hemos hecho perrerías, pues... Habéis pedido permiso, bueno, menos mal. Más arquitectos que colaboraron en aquel momento, pues este concurso, las colaboraciones pues con Corrales, con Sota, con Vázquez Molezún, pues hablan de un grupo de arquitectos que trabajaban en conjunto en aquel momento, bueno, en este proyecto, ayudados también por otro artista como es Joaquín Vaquero Turcios, que es el que hizo estos maravillosos los renders. Los renders de antes. Y luego resulta que hace poco Manuel también ha descuberto en la Fundación Sota que hay un dibujo de Alejandro de la Sota. Sí, porque un día bueno. venido con Alejandro de la Sota hijo. Sí. Y hablando de esos dibujos, le recordaba algo de su padre, que tu padre participó en este proyecto. Qué bueno. Y la última visita a la Fundación Sota me dejó ver el dibujo, y es una preciosidad también, un dibujo a línea muy parecido de la sala principal, de esa sala curva tan espectacular, ¿no? Bueno, es que es espectacular, y además aquí en sala... La organización de los equipos, que es algo fantástico también, el cómo se organizaban entre ellos, con grupos individuales o dobles o triples, para que cada uno tuviera su trabajo perfectamente definido y que luego se pudiera configurar el proyecto completo de todos, ¿no? A mí me parece algo extraordinario, sin internet, sin móviles, tal, y sin embargo, ordenadores, pero sin nada. con mucho trabajo. También hay que decir que estos arquitectos, aquí tenemos la maqueta preciosa que nos ha cedido la hija de Vázquez Molezún del concurso de la ópera. Estos arquitectos voy a rodearla, tú sigue hablando, Ángel. La arquitectura realmente era para ellos una forma de vida. Ellos vivían absolutamente volcados en su trabajo, en lo que tenían entre manos en aquel momento, en la arquitectura, o sea, configuraba para ellos una forma de vida. Entonces, yo creo que esto contribuyó a que ellos trabajaran también como con mucha naturalidad y, como he dicho al principio, alejados de la figura del arquitecto como único autor, creador, etcétera, sino como una actividad, una disciplina que se comparte, es una actividad compleja y que se comparte para proyectar y producir edificios que son para las personas, ¿no? Para resolver las necesidades de las personas. Fantástico. Aquí tenemos la vitrina, que la también... vitrina, bueno, la de la vitrina es... Vamos a echarnos un momento para atrás. Bueno, no es vitrina, no es vitrina. Bueno, no es vitrina, el no. artefacto expositivo. Pero como había dicho Ignacio, ¿no? El artefacto expositivo. Aquí veo muchas risas, aquí veo yo. Sí. No, es que nunca llegamos a encontrar un nombre porque no, bueno, es, es que esto es una vitrina, realmente son como serían muchas en realidad. Sí. Muchas vitrinas, mini vitrinas flotantes. Mini vitrinas, sí. Pero bueno, la verdad es que había una cosa como, aparte de la escala de la sala, que era bastante grande. Estás a contraluz, Luis, ponte un pelín más para allá. Eso es, perfecto. Ahora sí. Que aparte de la escala de la sala, la espacialidad y... Digamos que en el perímetro nos encontrábamos como toda la documentación del proyecto como tal, fotografías, planos, esculturas, pues había una documentación muy importante en el archivo de García Paredes en Reina Sofía, que era pues todo su pensamiento y todo su proceso, que estaban en estas holandesas, que cuentas había, Ángela, como 2.500. Cerca de 4.000, no, casi 4.000. ¿no? ¿4.000? Una barbaridad de... Aquí tenemos 200. Aquí tenemos 200. Hicimos un proceso de selección de todo ese archivo. Bueno, claro, fue muy divertido y muy intenso, ¿no? Porque
lo bonito también de este arquitecto es que te puedes encontrar desde perspectivas a mano alzada, a documentos analíticos de plazos de obra, a cálculos acústicos de salas. Bueno, o sea, ahora lo veremos, pero es bastante increíble la variedad y la diversidad de tipos de pensamiento en dibujo y en técnica que hay, ¿no? Entonces, un poco en contraste con el resto de la exposición y de esa partitura. Acércate, Luis, que si no te oyen. Ahí. Sí, que en contraste con el perímetro de toda la exposición, pues lo que se quería un poco era representar cómo él dibujaba estos pensamientos, que era como en un cuaderno de holandesa, iba dibujando uno encima de otro, y realmente como que pensaba en vertical, volvía a dibujar uno sobre otro. Aquí, por ejemplo, lo vemos muy claramente en estas variaciones de Vamos a pararnos, fachada, sí, para que vean un ejemplo, ¿no? que tienen como, bueno, sé que hay como 35 variaciones de una misma fachada. Voy a entrar aquí, así que si queréis acercaros un poquito al micro para que os oigan bien por aquí. Sí, y nada, entonces un poco lo que se pensó es cómo plantear que este pensamiento estuviera flotando realmente en la sala. Entonces, si Quirós, quieres contar un poco el funcionamiento constructivo. Sí, es un sistema muy sencillo, lo que pasa es que nos lleva bastante tiempo llegar a ello, sobre todo por un tema técnico, que aunque es tan sencillo que no tiene ni un solo tornillo, es todo un montaje en seco, tal cual, ¿no? Material a palo de una seco. única costilla de metaquilato en la que se hacen unas ranuras para introducir estas bandejas. Que cruzan, ¿no? Sí, cruzan y funcionan casi por presión, unas piececitas de goma que hemos ideado para que funcione todo el sistema. La es totalmente fantástico. desmontable, súper fácil, o sea, a pesar de la complejidad visual que parece que tiene, es una solución muy sencilla. Bueno, es que a veces las soluciones más sencillas resuelven los problemas, sí, ¿no? más complejos, sí, ¿no? El problema complejo que queríamos era que una vitrina que no tuviera un tornillo, que fuera totalmente transparente, súper visual, tal. Y además que fuera, al igual que el resto de la exposición, que fuera desmontable, apilable, todos los elementos, desde las costillas y reutilizable. Entonces, todo esto, al final te cabe casi toda la exposición, menos la obra, evidentemente, en un camión y la mueves a cualquier lado. Pues entonces, ojalá que veamos itinerar esta exposición. No sé si luego al final nos podéis chivar que hay algún plan. Bueno, ahí lo dejo. Si nos lo podéis chivar, nos lo chiváis. Si no, me lo contáis luego a mí fuera de cámara. Bueno, hemos llegado al punto 2, ¿no? Creo. Sí, tendríamos los encuentros musicales, los primeros encuentros musicales que luego hemos visto que derivan en la construcción de los auditorios que veremos al final. Y estos encuentros musicales, a través del músico Manuel de Falla, vienen motivados por una cuestión absolutamente de azar. Este busto maravilloso de Juan Cristóbal es el perfil del músico. Sí. Cuando Manuel de Falla muere en el año 46 del siglo pasado en Argentina, en Córdoba, en Altagracia, él no había vuelto a España después de la Guerra Civil y todo su legado queda depositado en manos de la única familia que tenía, que era su sobrina y su ahijada, Isabel de Falla, mi madre, la mujer del arquitecto García de Paredes, y entonces todo ese legado se reúne por primera vez en una exposición maravillosa que mi padre diseña para el refectorio de San Jerónimo en Granada en el año 62, que es esta foto. Que estoy justo detrás, es así que me voy a dar la vuelta. Acércate a mí, Ángela, para que te vea esta exposición, que además es muy curiosa porque en vez de el criterio expositivo, en vez de exponer en las paredes del refectorio, lo que hace es concentrar toda la información en el centro, en esta mesa que está cubierta con unas claraboyas industriales que yo me sospecho que son las mismas claraboyas que en los mismos años instaló en la iglesia de Almendrales. Unas claraboyas industriales que a la vez eran urna y que a la vez permitían la iluminación y la protección de un material absolutamente valioso, porque fantástico. Son todos documentos originales extraordinarios. Esta exposición en aquel momento además fue muy publicada en medios internacionales, pues en Domus o en el Architectural Review, y tuvo un impacto, porque la verdad es que es muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente para nosotros los arquitectos, o que estamos más familiarizados con las museografías, pero para los músicos, porque era la primera vez que todo este material extraordinario pues se exponía en España. Entonces, a raíz de la llegada de este legado,
que además estaba archivado en el propio estudio de arquitectura de García de Paredes, porque en aquel momento no existía la Fundación Manuel de Falla. Ahora mismo el archivo Manuel de Falla está instalado en Granada, en un edificio al lado del Auditorio de Granada. En aquel momento estaba todo archivado en el propio estudio de arquitectura de García de Paredes, ¿no? Lo cual a él le permitía la investigación, el análisis, la lectura, el disfrute de todo este material ingente, ¿no? Que da lugar a toda esta serie de dibujos preciosos, que son los que vemos a continuación, que son unos dibujos preciosos que el arquitecto hace para la escenificación de la obra inconclusa Atlántida de Manuel de Falla, que Manuel de Falla deja inconclusa en Argentina cuando él muere, ¿no? No se había, claro, ni terminado la obra, ni se había nunca representado, y a través de la lectura de las cartas antiguas, del músico con sus colaboradores de entonces. Por ejemplo, el escenógrafo de Manuel de Falla era José María Sert, el tío de José Luis Sert, aunque José Luis Sert piensa al revés, que él era el sobrino desconocido de un grandísimo pintor, ¿no? Que en aquellos momentos era una figura absolutamente reconocida, ¿no? Entonces todos estos dibujos vienen un poco a desear, a pretender la representación plástica de esta obra Atlántida que no se había nunca representado. Aquí también hemos expuesto este proyecto que no ganado, un concurso para el Pabellón de España de Nueva York, que gana su compañero y amigo Javier Carvajal. Uno de los edificios más hermosos de Javier Carvajal es este edificio para la Feria Mundial de Nueva York. García de Paredes no lo gana, pero hemos puesto aquí su propuesta porque en este espíritu de colaboración y de encuentro que hemos comentado al principio, cuando Javier Carvajal gana el concurso, le propone a García de Paredes llevar todos estos dibujos de Atlántida al pabellón de España que él construyó en Nueva York, que es algo también muy curioso. Qué guay, qué maravilla. El exponerlos allí. Bueno, no se llegaron a exponer, no se llegaron a realizar, no se llegó a representar tal y como tenía García de Paredes pensado, y bueno, ahí queda también otro tema abierto, efectivamente. Sería maravilloso, un tema musical también para esa nueva representación plástica de Atlántida. Otra derivada, sería preciosa, ¿verdad? Sí, sería precioso. No se llegó a realizar. ¿Hacia dónde vamos ahora? Yo creo que vamos a subir a la planta de arriba, que son los espacios de encuentro, el mapa de encuentros, entre todas las personas que venimos citando en esta exposición. Desde el principio, la primera de ellas, digamos, que sería Casto Fernández Shaw, que es el arquitecto que inició a García de Paredes en la arquitectura, puesto que él no había pensado nunca ser arquitecto hasta que Casto Fernández Shaw se lo propuso. Sí, es que historia tan bonita. Con 16 años, sí. Qué bueno. Bueno, mi padre en realidad lo que quería era ser marino. ¿Ah, sí? Sí, quería ser marino. Y Qué bueno, era muy miope y no pudo, pero bueno, afortunadamente para los arquitectos, y para todos, la verdad, le convenció para estudiar arquitectura. Sí. También aquí en la exposición tenemos este maravilloso cuadro de Lucio Muñoz, que es homenaje a García de Paredes, que también parece que es el homenaje a un marino, con esos colores azules, y parece que son barcos y velas, con esas que velas, le dedicó cuando muere en 1990. Entonces arriba lo que tenemos es el mapa de encuentros de todas estas personas que han ido formando parte de la vida de todos estos proyectos que estamos viendo a lo largo de la exposición. A ver que no me mate, que voy de espaldas. Que han hecho posibles estos proyectos, ¿no? Aquí hay fotografías de algunos de ellos en esta estantería de extensibilidad total Essex, que el arquitecto ideó en los años 60 también, y aquí hemos recogido algunas de estas fotografías del arquitecto, pues con los músicos, los arquitectos, con sus compañeros de Roma, de la Academia de Roma, con Casto Fernández Shaw. Esa es la promoción, la 100 promoción en la Escuela de Arquitectura de Madrid, también. Él en Roma, directores de orquesta. Aquí está Conjo Conti,
también director en aquel momento de la revista Domus, que les ayudó mucho a Javier Carvajal y a mi padre en Milán, cuando hicieron la Trienal de Milán, en aquellos momentos, cuando no había ni dinero, ni sitio donde dormir, ni nada que comer. Es que estamos hablando de unos momentos muy especiales y muy complicados de nuestra historia, ¿no? En los cuales pues los presupuestos y las economías no son las que tenemos ahora. Ese dibujo también es muy bonito. Es un dibujo que le dedica Rafael de la Hoz a mi padre con una felicitación del año 58, recogiendo ya ambos el Premio Nacional de Arquitectura, que eran unos chavales, la verdad, eran unos estudiantes recién terminados, ¿no? También muchos directores de orquesta. Aquí está con José Luis Sert, delante del Guernica, de la urna del Guernica. Sert había instalado, además, es que hay muchas coincidencias muy bonitas. Claro. Sert había hecho la primera instalación del cuadro Guernica cuando Picasso lo pinta para la exposición del 38 de París, para el pabellón de España. Aquí está con Fernando García Mercadal. Ay, que le estoy echando sombra. Fernando García Mercadal, con Antonio Fernández Alba, también. Ahí está Ignacio García Pedrosa, también, ahí con flequillo. Incluso está Ángela también. Ángela, ¿estás ahí tú también? Sí, entonces, bueno, pues es una serie de... que no quiero pensar más en la palabra recuerdos, sino en la explicación de ese mundo cultural que envuelve todas las obras de arquitectura que vemos aquí, ¿no? Y cómo una obra de arquitectura no es producto solamente del trabajo de un arquitecto, sino que es algo mucho más complejo en el cual pues, la intervención de personas distintas, con distintas maneras de comprender la cultura, pues hace que estas obras tengan éxito. Y el éxito no me refiero simplemente a los likes en Instagram o a las publicaciones, ¿no? Sino el éxito es el que cumplen eficazmente su objetivo social, ¿no? Para el que estaban destinados, sea una iglesia, sea un auditorio, sea un colegio mayor, ¿no? El éxito es que sean útiles y que sean hermosas, ¿no? Entonces todo este mundo de personas es lo que cuenta este mapa de encuentros. Vamos a ver el mapa de encuentros. Hay que decir que es precioso. Bueno, también, es que es visualmente... Bueno, acércate aquí, ahora sí que te toca hablar, ¿eh? O sea, ahora no me puedes hacer esto de no hablar, vente para acá. Es que el mapa en realidad es lo que cuenta Ángela, es todas las relaciones entre personas... No se te ve porque estás a contraluz, Bueno, entonces... Bueno, pero ahí te tampoco vas hace a... falta que se me vea. Ay, ya lo sé. O se puede ver mi sombra sobre el mapa. Pero el caso es que todas estas personas que están enlazadas en la exposición, pues queríamos darle de alguna manera una visibilidad y una conexión entre ellas que fueran inteligibles, o por lo menos... Y entonces, trabajando sobre el mapa, nos dimos cuenta que en realidad formaba una especie de constelación que se ha ido enriqueciendo un poco durante todo el trabajo de la exposición. Incluso se puede seguir enriqueciendo posteriormente. Sí, entonces, aquí se representan personas, instituciones, proyectos y todas las relaciones entre ellos, de tal forma que se puede, pulsando sobre o quedándose encima de cualquier elemento, si te quedas quieto, aparece la relación de ese elemento con el resto del mapa. ¡Qué maravilla! Hemos puesto también una serie de enlaces para los 6 temas de la exposición que están arriba. Bueno, ahí no los veis bien, pero están ahí, sí. Que lo sepáis. Bueno, todo el mapa se puede consultar interactivamente en internet porque tenemos un QR o un enlace que luego pondremos en lo dejamos ahí en la descripción, en la ¿no? descripción para que se pueda visitar desde fuera de la exposición y se va a quedar permanente. ¡Qué maravilla! Pero y qué necesario también es esto, ¿no? Para que se pueda también transmitir. Mira. ¡Qué pasada! Sí, bueno, también, por ejemplo, aquí también, si marcamos este círculo de amistades, veremos un poco que muchos de los colaboradores y amigos que se quedaron desde los primeros años y que conoció tanto en la Academia de Roma o en la calle de los Herreros, pues todos están conectados como amistad y como colaboradores en otros proyectos. También si pulsas en uno de los objetos, por ejemplo pulsa directamente en el de José María, aparece información de ese elemento.
Ahí está. Tanto de proyectos, de personas, de músicos, hazlo con otro, Luis, y a ver instituciones. que así lo ven. Esta es la exposición Manuel de Falla, es justo la exposición Manuel, la Academia de España Roma. Fantástico. Y un poco la relación y el enlace de ese elemento con el resto. Con el resto. Bueno, aquí que sepáis que están comentando que es de la memoria a la historia. Qué maravilla, enhorabuena. Gracias por dejarlo. O sea, Bueno, que la gente está, vamos, y además no solo eso, encantada. sino que se puede seguir enriqueciendo. Es decir, que cualquier otra persona, por ejemplo, Rafael de la Hoz, Zun, Corrales, todas esas personas podrían seguir interviniendo y ampliando su propio espacio dentro del mapa. Qué maravilla. Pues esto lo vamos a dejar ahora en la descripción en cuanto colguemos el vídeo, si os parece, para que puedan acceder y puedan también empezar a entender todas esas relaciones y esos encuentros. ¿Qué os parece si seguimos abajo? Que estáis muy oscuros aquí, ¿vale? Voy a dejar de enfocarles un momento para no matarme escaleras abajo, ¿vale? A ver. Aquí van conmigo, ¿eh? No los he abandonado. Ya estamos de nuevo en la sala grande. Bueno, pero qué maravilla, ¿no? Haber podido hacer todo ese trabajo también en digital, no solamente... Ha sido también una colaboración dentro del equipo muy intensa, porque ha sido casi desde el principio, que fue la idea inicial de hacer ese mapa, que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar siendo. Que luego también tiene su formato físico. En físico, enséñalo, Luis, enséñalo, que lo tiene aquí preparado. Que no podíamos tener ese aquí, pero aquí tienes el formato físico, que esto, con la colaboración de Manuel, lo ha diseñado también con Studio, que es el que también ha diseñado toda la gráfica de la exposición. Bueno, y desde aquí se podría acceder. Sería maravilloso también cualquier persona que veamos que falta para ir completando y ir descubriendo nuevas personas que formaron parte de ese mundo. Ahora estaríamos ya frente a las iglesias, frente a las iglesias, que algunas de ellas pues son muy conocidas, como la capilla del Colegio Mayor Aquinas. Aquí la colaboración con Carlos Pascual de Lara fue fundamental para el diseño de las vidrieras de pavés de la iglesia. La iglesia de Vitoria, con Javier Carvajal, y con esculturas de Javier García Donaire, que había sido compañero de ellos en Roma. Este cuadro también es de García Donaire. Hemos intentado ir llevando también distintas obras de arte de las personas que iban trabajando en todas las obras. Sería bueno también saber, porque algunas veces, por ejemplo, habíamos sospechado que estas vidrieras también del baptisterio eran también la colaboración de algún artista, pero no hemos llegado a saberlo. Si hubiera alguien también que se acordara de estas cosas, pero mi memoria llega hasta donde llega, ¿no? La iglesia de Cuenca, este concurso precioso que es el origen de la iglesia de Almendrales, el espacio multipolar de una iglesia transformando un espacio tradicional unidireccional hacia el altar en un espacio multipolar isótropo, en el cual los fieles se reúnen para orar. También hay una anécdota curiosa de este concurso, y es que en la memoria del concurso mi padre escribía que dentro del planteamiento conceptual, que la iglesia no es la casa de Dios, porque evidentemente Dios no necesita una iglesia, ni se moja ni pasa frío, ¿no? Que Dios necesite guarecerse, pues no. Y que la iglesia es en realidad la casa de los hombres. Sucede que por esa memoria tuvo un aviso de excomunión del obispado de aquel momento, que eran, bueno, bastante estrictos. Es muy interesante, o sea, si vemos un barrido de todas estas iglesias, al final... A ver si lo puedo hacer. Es curioso la vigencia que tienen estos proyectos, ¿no? Que parecen más proyectos de hoy en día, ¿no? Contemporáneos, y que están más cercanos a infraestructuras de encuentro y naves, ¿no? O sea, parecen todos, tienen como un carácter más industrial que lo que pensamos todos que era una iglesia del momento moderno, ¿no? Sí.
desde luego. También está la cuestión, que ya hemos hablado de la economía. O sea, esta iglesia de Málaga, que es un espacio extraordinario, el de la iglesia, pero lo que es extraordinaria es la sección. En la sección que en un solar estrecho había que compaginar una iglesia con un convento y con un claustro. El convento está debajo de la cubierta y el claustro al aire libre está terrazada aquí, y toda la iglesia está suspendida de esta estructura, que es la que se ve en esa fotografía, pero que está pagada con la economía de los carmelitas de Málaga. O sea, eran economías muy ajustadas. Muy limitadas. Son extraordinarias las cartas que mi padre se cruza con los carmelitas respecto a la iglesia, al presupuesto, al aspecto de la iglesia, también porque también tuvo muchos problemas esta iglesia de cara al obispado, que no autorizaban, no daban licencia porque opinaban que no tenía aspecto de una iglesia y que había como que decorarla, ¿no? Y había que decorarla también. Para conseguir la licencia se hicieron unos dibujos decorados muy divertidos que están en el archivo, y como decía mi padre en otra carta, dice, cuando llegue al final no habrá dinero para pagar eso, y se quedará la iglesia como... Eso dice aquí, ¿no? En la carta, ¿no? En la carta, que la vamos a sacar aquí a cámara también. La carta también es divertida también, ¿no? Habla un poco también del diálogo continuo. ¿Sigue la gente había... poniendo la verde? El diálogo continuo es buenísimo. Que había del arquitecto. Es pues, buenísimo. Han terminado ya todo, ha quedado bien. Llegaron todos los honramentos y dice, y siguen poniendo la verde. Sí, me encanta, sí. Me encanta. Igual de complejo. Bueno, también es la actual, la complicidad con el propio... Claro, con el propio, claro, sí. Esa complicidad que también existió con los dominicos en el Colegio Mayor Aquinas, con los carmelitas, con las personas también que desarrollaron el poblado de Almendrales, que es también muy emocionante. El poblado de Almendrales, que es no está expuesto aquí, es uno de los últimos poblados dirigidos que se construyen en Madrid. Los arquitectos eran Corrales, Molezún, Carvajal y García de Paredes, y en una obra de viviendas realmente fascinante también, ¿no? En el distrito de Usera. O sea, entonces, esta es la iglesia, la capilla, de la cual bueno, aquí esta fotografía la tengo que sacar. Sí, que en realidad es una felicitación de Navidad de Alberto Schomer, amigo, que en aquel momento tampoco sería muy famoso y que les hacía las fotografías de los edificios. Pues porque sí, pues ¿no? Porque era su amigo también. Que han quedado estas fotografías extraordinarias. Bueno, es que estas fotografías, me voy a apartar porque es que es tan grande, que no cabe aquí. Acercaros aquí, que está el micro, pero vamos, fantástico. Pero efectivamente, ¿no? Tenía razón también Luis, esta cuestión, ¿no? Casi de la contemporaneidad que tienen ahora, es la vigencia que tienen todavía, ¿no? Estos proyectos, y que al verlos pasar no dan aspecto, efectivamente, ¿no? De quizá un espacio sacro, como quizá lo podríamos entender, y de repente aparecen estas y lo son, ¿no? Y son tan... Es que ves cosas como de sinceridad constructiva, economía de medios, claro. En la iglesia de Málaga, hibridación en un edificio vertical, en un espacio muy pequeño, en el que flota un convento in between, intermedio, que no es ni exterior ni interior. Es decir, son temas que están hoy en boca de todos en la arquitectura, ¿no? Con lo cual nos parece que es como increíble como proyectos hechos en los años 60 hoy en día creemos que tienen que estar encima de la mesa de un estudiante. Desde luego. Bueno, pues hemos llegado al espacio 4, al encuentro, el vínculo con Granada. El encuentro con Granada se inicia en los años de Roma, estamos hablando de finales de los 50, cuando García de Paredes conoce en Roma al pintor Miguel Rodríguez Acosta, que bueno, murió hace tan solo unos días, ahora en enero, muy mayor, una persona extraordinaria. Miguel era un pintor extraordinario, era un mecenas, una persona culta, una persona sensible, y además era banquero, que eso es importante, era banquero y tenía posibilidades de hacer las obras que en este caso le fue encargando a mi padre, ¿no? Como las primeras oficinas para el Banco de Granada en Madrid, que es esta sucursal extraordinariamente minimalista, ¿no? Con esa fachada de
de Pavés, que está aquí en el barrio de Salamanca. Me voy a asomar aquí. Estaba en la calle Salustiano Olózaga y fue la primera obra para el banco, después de la cual pues vinieron varias, entre ellas 2 viviendas privadas para los hermanos Rodríguez Acosta en el Albaicín, el Carmen construido en el Albaicín para un hermano, y el Carmen Imaginario, que es este otro proyecto, que está también la maqueta en el Albaicín, que es una intervención, a mí me parece que fascinante, sobre un edificio antiguo que ya existe en el Albaicín, en la Cuesta de María la Miel. Entonces era una transformación, un reuso, digamos, y una transformación de aquel Carmen para vivienda del pintor, para vivienda estudio del pintor. Esto tiene cosas muy bonitas en la memoria cuando habla del estudio del pintor, que tiene que tener luz norte, el estudio para su amigo, para el pintor Miguel, que nos ha dejado en estos días. El cuadro de Manuel Ángeles Ortiz del Albaicín también intenta explicar el porqué de esa fragmentación de volúmenes blancos, de pequeños volúmenes irregulares que se apiñan unos con otros, ¿no? Que es en realidad los criterios de proyecto que se utilizan para estas pequeñas viviendas, para el Carmen. Es muy bonito porque el Carmen no es solamente la casa, el Carmen es etimológicamente jardín cerrado, es todo lo que configura la casa, el jardín, el espacio exterior, la tapia, el estanque. Aquí hay más proyectos en Granada, como el Club del Tiro de Pichón en el Pantano de Cubillas, que es un edificio hermosísimo. En aquel momento Miguel era el presidente de este club y le encarga este proyecto en los años 60, en el cual no solamente está el edificio, sino todo el tratamiento paisajístico del entorno del Pantano de Cubillas. También con esta cuestión de topográfica, de fragmentación de volúmenes. Es un proyecto muy bonito, es un edificio que ahora mismo se está intentando recuperar. Me parece que es precisamente Juan Domingo Santos quien está ocupándose ahora de la recuperación de este edificio. También en Granada, los centros de enseñanza media Juan 23 en Granada, de los cuales se hacen 3 colegios, son 3 prototipos de colegios para niños que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de estudiar, ni siquiera en la enseñanza pública en aquellos momentos, y es la institución Juan 23 la que se ocupa de la educación de estos niños y pide esta serie de prototipos que son fantásticos, unos prototipos que se construyen en meses. De hecho, habla en la memoria que el proyecto se hace en mayo y los niños tienen que estar escolarizados en septiembre. Pero siempre tiempo récord, con unos medios pues ya aquí ya más que ajustados. Esto yo creo que ya esto es un milagro. Lo de Juan 23 en realidad yo creo que es un milagro. Y siguen funcionando además. Eso no pasa. 6 meses proyecto, yo creo. Eso es una fantasía. No negocia ni el contrato. Eso es una fantasía. Pero y lo que es increíble es que siguen funcionando y que yo he encontrado a personas, incluso un anterior alcalde de Granada que había estudiado en estos colegios y me había confesado que este espacio le había condicionado toda su vida. O sea, el haber llegado de niño a este tipo de colegio y a este tipo de espacios le había condicionado todo lo que fue su educación. Y aquí ya para terminar en Granada, aunque hay más obras, hay viviendas realmente extraordinarias en Granada, como es las viviendas de Plaza de los Campos o los edificios Elvira, que ahora están muy necesitados de protección, porque es otro tema abierto. Vosotros que sois editorial, la protección de la arquitectura española de estos años, que parece que no hay respeto y que son edificios que no están adecuadamente protegidos. Los edificios Elvira, que es una obra extraordinaria, ahora mismo está en un riesgo grave de una intervención muy negativa en estos edificios. Como digo, en Granada hay varios conjuntos de viviendas, como las viviendas de la Plaza Isabel la Católica, que no están aquí recogidos, pero que serían motivo de atención en otros momentos, ¿no? Esto es un pequeño museo, que es la ampliación de la Fundación Rodríguez Acosta,
edificio fascinante, construido, entre otros arquitectos, por Ana Sagasti y por el propio pintor José María Rodríguez Acosta, que era el tío de Miguel Rodríguez Acosta, el pintor banquero mecenas, ¿no? Amigo, y que encarga esta ampliación, que esta ampliación no se llegó a construir para hacer un centro de artistas, un centro de una residencia de artistas jóvenes en este edificio, en la Fundación. Sí se construye, sin embargo, el Instituto Gómez Moreno, que es el que está ahora mismo alojando la colección del historiador Gómez Moreno en Granada, y que es un edificio precioso, es un pabellón enterrado maravilloso que está absolutamente incrustado dentro de los jardines del Carmen de la Fundación. Sospecho que Luis es que les estoy viendo, Luis y Loro nos quieren enseñar lo que tienen aquí justo detrás. Que Ángela, como se lo sabe todo, va proyecto a proyecto. Nosotros hubiéramos ido así, pero es que está muy bien porque estamos también aprendiendo escuchando, vosotros también, sí, claro sí, que sí. Bueno, pero vamos a aprovechar que aunque no me lo quisierais contar, fijaros aquí que se ve esta trastienda, ¿no? de la estructura que está aquí, que está, ¿no? Esta situación maravillosa casi de que nos podríamos colar aquí para vigilar a los visitantes, ¿no? Claro, Y es un que poco de... Como si estuviéramos en las paredes, ¿no? Total. Pero nos parecía interesante porque digamos que el visitante puede ver cómo se ha construido todo, Claro. o sea, se puede ver cómo se ha modificado la sala espacio. especialmente, y se puede ver perfectamente pues cuáles son cuadros originales, cuáles no, cómo están colgados. Y después que visualmente el espacio se construye con blancos y negros, con Claro. contrastes, Claro. básicamente. Bueno, no se ve mucho porque estamos aquí en este lado muy oscuro, pero bueno, os podéis hacer perfectamente a la idea, ¿no? De esta modificación del espacio de la sala, que si conocéis el ICO lo entenderéis rápidamente. Es curioso porque a partir de ahora, digamos que en esta sala, a lo largo de toda la exposición, el plano vertical, que es la partitura, es como la inversión de una partitura, un pentagrama normal, ¿no? Con fondo negro y líneas blancas. Pero los planos horizontales en esta sala son, digamos, que es más activa a nivel de proyecto, son blancos, son claros, y a partir de la rampa empiezan a reducirse en tonalidad y aumentar en absorción, para ir preparándonos para el último momento, que es el mundo de los auditorios y el mundo de la música, donde ya es prácticamente negro. Entonces ahora se empieza a producir por temas una degradación hacia grises más oscuros y más absorción. ¿Y qué tenemos en esta transición? Que estoy yendo hacia atrás. Si me doy con algo, Es por favor, espacial. me paráis, ¿vale? Es una transición, pero voy contigo en paralelo. Es una transición espacial. No, que si no nos ven a vosotros. Es una transición espacial, pero también es, que esto lo contará Ángela mejor, es una transición también cultural para España, contada a través del símbolo del Guernica. Cuando llega el Guernica a España, en el año 81, es realmente, como se dijo, es el último exiliado, ¿no? Que llega a España. El cuadro llega en medio de un secreto enorme que nadie podía saber que llevaba, porque claro, había en aquel momento, estamos hablando de unos momentos muy comprometidos políticamente, mucha había incertidumbre, ¿no? atentados, había posibilidad de grupos activistas en contra, y pues se llevó con mucho sigilo, también porque el propio MoMA, que es donde estaba el cuadro, Nueva York, había pedido una protección absoluta del cuadro, y había pedido también una discreción absoluta respecto de la llegada del cuadro, precisamente para evitar atentados o evitar revueltas. Entonces el cuadro llega en medio de todo este sigilo, aparece en España después de todas las negociaciones con el MoMA, que ya hablaremos, porque el MoMA también exige una protección para el cuadro, exige un blindaje absoluto para el cuadro, que no se podía exponer tan solo en una pared. Y el encargo se lo hizo a García de Paredes, el entonces director general de Bellas Artes, Javier Tussell, con una carta también muy corta y muy bonita, en el cual le dice: Pepe, necesitamos
que nos hagas este trabajo, pero también necesitamos de tu discreción absoluta para este asunto, ¿no? Para ser instalado en el Casón del Buen Retiro. La verdad es que fueron momentos muy emocionantes en nuestro país, son momentos extraordinarios. Yo los viví como estudiante en la Escuela de Arquitectura de Madrid y realmente sobrecogía, ¿no?, las imágenes de la llegada del cuadro a España, de esa transformación increíblemente entusiasta e ilusionante que se vivía entonces en España, y fue fantástico el poder incluso trabajar como estudiante, porque yo tenía un tablerito en el estudio y trabajar como estudiante pues dibujando los detalles de aquella urna que nadie más podía saber que se estaba dibujando. Era que top se estaba secret total, era, vamos. Top secret. Bueno, tuve incluso hasta el encargo de calcular la estructura. ¿Qué fue? La estructura para la urna, que también fue algo bonito, una estructura sencilla, porque en realidad es la estructura de un gran marco metálico que está ligeramente inclinado y que tiene que ir recogido con unos perfiles, con unos tirantes a la pared. O sea, no era un cálculo muy complicado, pero sí de enorme responsabilidad. Desde luego. ¿No? Esto también es muy bonito, esto no es una maqueta, esto es una obra de arte de Fernando Sánchez Castillo, que hizo esta escultura en homenaje al Guernica dentro de una serie de obras de arte que él en aquel momento estaba haciendo sobre protección de obras de arte, no solamente protección de cuadros, sino protección de obras de arte durante la guerra, cuando se protegían las esculturas con los arcos cerreros, y hizo esta obra que nos pareció fundamental el traerla aquí para poder explicar este proceso de protección del cuadro, ¿no? Bueno, hemos recogido también algún recuerdo curioso, como por ejemplo es el recuerdo de Siza Vieira, cuando vio la exposición. Él no sabía qué arquitecto lo había instalado. De hecho, me ha sorprendido con esta exposición la gran cantidad de gente, y de gente además muy instruida, que no tenía ni idea que el arquitecto había sido García de Paredes, porque en ninguna parte se puso, porque bueno, es que tampoco era tan importante en aquellos momentos. Ya hemos visto en los proyectos de la parte superior, en ninguna parte se iba poniendo de quién era, ¿no? Quién era, ¿no? Y Siza, cuando vio el cuadro, dijo: me pareció fascinante el llegar al Casón del Buen Retiro y en un salón absolutamente vacío, donde solamente estaba la bóveda de Lucas Jordán, ver el cuadro solo, con una radicalidad absoluta, que parecía que dialogaba con el techo de Lucas Jordán y que estaba en esa soledad inmensa del salón. Son muy bonitas las palabras de Siza, cuando dice: cuando años después yo vi este cuadro expuesto en el Reina Sofía al lado de unos dibujos de Le Corbusier, dice, es que había perdido todo el misterio, la potencia, y aparte, ¿no? Se comía los dibujos de Le Corbusier, ¿no? Y bueno, aquí estaba, era muy impresionante, claro, ver el cuadro. Bueno, sí, de hecho, ahora en cámara, que solamente hemos sacado la reproducción, parece potentísimo. No me quiero imaginar en la realidad, ¿no?, lo que podía ser aquello. En aquellos años también, en los años 80, García de Paredes trabajaba dentro de un equipo multidisciplinar extraordinario, en el cual habían grandes arquitectos y también grandes artistas, como por ejemplo Gustavo Torner. Trabajaba en la recuperación de las salas del Museo del Prado. Dentro de ese equipo a él se le encarga específicamente la construcción de una pequeña sala de actos, un pequeño auditorio, que es la Sala Juan de Villanueva, que se construye en el ábside, que está frente a la fachada principal, al eje principal del Paseo del Prado de Madrid. Esta sala preciosa, además, en la que colaboró con Julio Martínez Calzón como ingeniero, que tenía una estructura también complicada, pues ha estado funcionando hasta que se hizo la remodelación final del Museo del Prado y la ampliación que hizo Rafael Moneo. Es una sala muy bonita,
que ya no existe, pero que tenemos la suerte de tener aquí no solamente los planos, sino las fotografías. El registro. Y aquí no se ve muy bien en esta fotografía ese medallón maravilloso de Julio López Hernández con la efigie de Juan de Villanueva, recordando el arquitecto del Museo del Prado, ¿no? Arquitecto que también además fue romano, estuvo en Roma, en fin, son muchos los vínculos que se van entrelazando. No sé si tenemos a Juan de Villanueva entre los amigos. No está. Pues es un amigo Juan de antiguo. Villanueva en la distancia, ¿cómo? Amigos, es que En el tiempo. Sí, no, Es que- es lo conocido. es que yo creo que lo bonito que es de estos espacios de encuentro es que estas amistades entre voces del pasado no tienen por qué ser de personas que sean coetáneas. Por ejemplo, Falla no le conoció. Falla no conoció a sí que está García de Falla, Paredes. Pero sí, está está totalmente Entonces, vinculado, claro. yo personalmente puedo ser mucho más amiga probablemente de Juan de Villanueva que de un otro tipo de persona Pues lo mismo no que conocía vaya. al arquitecto y Claro. evidentemente Claro, Tienes un vínculo muy grande. Te toca ahora. claro, tengo varios que- espacios de encuentro. Bueno, yo he fortalecido mi vínculo también. Claro, es que es muy bonito el poder ser amigo de alguien del pasado, ¿no? Es Y precioso. son voces que confluyen y que tienes más cercanía. Bueno, pero para Probablemente eso está la historia, que ¿no? Probablemente esté más cerca que una persona que está haciendo botellón en la plaza de la casa. Oye, hay gente haciendo botellón bastante interesante. Oye, igual hay un A lo mejor futuro, Villanueva. igual hay un futuro Villanueva que está haciendo ahora mismo un botellón. Bueno, ahora mismo no, que es muy temprano. Bueno, hemos entrado entonces a la sala de los auditorios, al primer ¿no? auditorio, al auditorio Sí. Falla, Sí. que tiene una historia preciosa porque esta historia, el proyecto arranca en los años 70, se inaugura en el 78, pero el proyecto arranca de los años 60 en la exposición de San Jerónimo de Granada que vimos. La que hemos Ahí ya visto ahí fue arriba. cuando se empezó a pensar en hacer un auditorio, un centro cultural que recogiera todo el legado del músico, donde se pudieran instalar toda la documentación que había venido de Argentina, que había venido de Granada. Entonces tiene una historia muy larga y muy bonita y muy difícil también, que es la construcción de un edificio absolutamente contemporáneo en un entorno patrimonial como es la Alhambra. También un proyecto que tuvo muchas dificultades de permisos, de licencias, precisamente por ese aspecto contemporáneo en un entorno como es Muy el histórico, entorno ¿no? de la Claro, Alhambra. claro. Pero que sin embargo pues atrajo la atención de arquitectos que estaban en aquel momento preocupados también por aquella cuestión de las vinculaciones de la arquitectura contemporánea con en lugares patrimoniales, como es por ejemplo Giancarlo De Carlo con la ciudad de Urbino. Por eso se publicó en la revista de Giancarlo De Carlo Spazio Società, con aquella preocupación de los años 70 de la intervención en cascos históricos y en lugares patrimoniales. Después ya claro vino la serie de auditorios que vemos a continuación. El Auditorio de Granada permitió el que en España se considerara que era posible hacer un auditorio que costara lo justo, que sonara maravillosamente bien. De hecho, el asesor acústico del Auditorio Manuel de Falla fue Lothar Kremer, que era el acústico de Hans Scharoun de la Filarmónica de Berlín, que asesoró también a García de Paredes en el Auditorio Nacional de Música, y fue cuando con esta renovación cultural que trajo toda la renovación política y social en nuestro país en los años 80, cuando se inicia el Plan Nacional de Auditorios, dentro del cual están esta serie de auditorios, pero otros auditorios que configuran ese Plan Nacional de Auditorios que han llenado de música y de cultura musical la vida de nuestro país. Por ejemplo, el Auditorio de Barcelona por Rafael Moneo, entre otros, ¿no? Juan Navarro Valdevez hizo también el Auditorio de Salamanca. Son muchos los auditorios que se fueron construyendo y que ahora mismo permiten que miles y miles de personas en distintos ámbitos geográficos de nuestro país puedan escuchar música y que las orquestas puedan ir de un edificio a otro en un país en el que no era posible porque no existían los había. auditorios. ¿no? Bueno, ya escuchamos de fondo la Yo sí orquesta que está quería afinando. mencionar que
García Paredes, que tiene la oportunidad, no sé, del arquitecto que hace los edificios de auditorios y las salas, ¿no? Entonces, volver a hablar de la vigencia, porque más allá de la estética que tuvieran estos auditorios, que pueda ser más contemporánea o no, son edificios que él soluciona tanto a nivel urbano como infraestructura en la ciudad, y que además es absolutamente eficaz, que lo dicen todos los maestros músicos, en las salas, ¿no? Que no es lo mismo la sala del auditorio, que todos los conocemos, pero esa sala está contenida en un edificio que tiene un contacto con la ciudad y tiene una cosa coherente y común en todos sus edificios, y es que esas plazas de acceso, esos espacios intermedios, esos vestíbulos interiores y exteriores, que en Valencia son increíbles, ¿no? O también la plaza de acceso al auditorio Manuel de Falla o al de Cuenca. Es decir, que él tenía en la cabeza la complejidad de la acústica, pero al mismo también la complejidad de la ciudad y de la gente, que es una cosa como muy importante, ¿no? Que esas dos cosas se solucionen. Además, en los auditorios contemporáneos es muy común ver salas muy buenas, pero que luego el edificio en la ciudad no tiene esas características, ¿no? Yo creo que una cosa común en sus auditorios y sus proyectos es esto, ¿no? Que daba respuesta a las dos caras de la moneda. La colaboración con artistas se va viendo en todos estos auditorios también, por eso tenemos este homenaje a Manuel de Falla de Manuel Rivera, que es un artista extraordinario de Granada, además, que estuvo expuesto también en el auditorio Manuel de Falla, que se hizo una exposición también de Manuel Rivera, o en la siguiente sala tenemos también el cuadro Imagen Negra de José Guerrero, que estuvo expuesto también en el auditorio Manuel de Falla en el año 78, que es cuando se pinta, y que además José Guerrero, que fue amigo personal también de García de Paredes, tenía su propio estudio de pintor en el pabellón que está a la entrada del auditorio de Manuel de Falla. Entonces son una serie de relaciones las que se van tejiendo entre todas estas personas, como por ejemplo Pablo Palazuelo, también, que diseñó estas maravillosas esculturas para la fachada norte del Auditorio de Madrid, del Auditorio Nacional de Música, que no se han llegado a ejecutar, pero que sería maravilloso que se pudieran llevar a cabo, y que dibujó junto con García de Paredes toda esta serie de pruebas y de dibujos, y que trabajaron conjuntamente, no como algo añadido ni como algo decorativo, sino como algo que cerraba y que acababa de construir la fachada norte del Auditorio Nacional de Música. Por cierto, tenemos aquí justo al lado, ahora mismo, lo tenemos aquí en las fotografías para que lo veáis. Igual nos podemos acercar también al Auditorio de Murcia. Este fue un concurso, también es un proyecto realizado con Ignacio García Pedrosa, igual que el Teatro de Cuenca, que era colaborador en aquel momento con García de Paredes, y que construyó además estos dos edificios porque quedaron en cimentación cuando García de Paredes muere de manera imprevista en el año 90, ¿no? Entonces ya la construcción es posterior. Este auditorio y Centro de Congresos de Murcia se inaugura en el 94, igual que el Teatro de Cuenca. Y son edificios además que ya van más allá de la propia sala musical del propio auditorio, que plantean una sala polivalente, en este caso una sala de planta casi lenticular, muy basada también en la sala del concurso de la Ópera de Madrid, y que plantean el problema de la polivalencia entre distintas actividades que se puedan realizar, como son la musical o como son los congresos o como es el teatro. Son edificios que tienen un presupuesto elevado, es una inversión pública, dinero público que se utiliza para estos edificios y que hace necesario que se utilicen para más cosas, además de para la música sinfónica. Y este proyecto es muy bonito. Este es precioso. Este proyecto, que es el Teatro del Generalife, que es el Teatro al aire libre del Generalife. Lo tenemos ahí. Aquí. Que fue el último proyecto terminado en el estudio en el año 90 y que no se llegó a construir, pero que es muy bonito porque es un graderío en la colina del Generalife, que lo que más bonito que tiene es que es un graderío que se gira
para que el escenario esté mirando hacia las murallas de la Alhambra y hacia la Torre de las Infantas. Es decir, el fondo de escena del teatro, la escenografía son las propias murallas de la Alhambra iluminadas, ¿no? Son unos dibujos además muy bonitos. Casi todos los dibujos que hay además son dibujos hechos a mano. Bueno, en aquel momento llegaron los ordenadores, los primeros ordenadores del estudio los compró mi padre. ¿Los llegasteis a probar allí? Los llegamos a probar, él no los llegó a ver, pero él los dejó encargados. O sea, él sí que ya se había planteado el cambio, en el ¿no? año La transición. 90. Sí. Pero son todos dibujos hechos a mano y además la mayor parte de ellos dibujos hechos a mano por él mismo, porque él pensaba dibujando, pensaba con las manos y pensaba dibujando. Entonces, la mayor parte de los dibujos originales que vamos viendo en los distintos proyectos son dibujos que va haciendo personalmente con lápiz y papel a la vez que va proyectando y que va pensando. Pues terminamos la parte, digamos, de los auditorios, pero entramos en una... Bueno, no ha podido venir Luis Asín. No ha podido venir Luis Asín, pero bueno, yo os lo cuento, Feliz o Ángela o quien sea. Contadnos qué es esta instalación tan maravillosa, esta instalación audiovisual que nos encontramos al final de la sala. Ay, hay otra visita. Vamos a hacer una cosa, nos lo cuentas aquí y pasamos cuando se vayan. Vamos a entrar en una sala de una instalación. Dale. Nada, esto surge un poco de Ignacio García Pedrosa, que no está aquí hoy. A quien mandamos un abrazo fuerte. Súper cercano colaborador y que terminó, como se cuenta Ángela, varios de los auditorios de García de Paredes. Y surge de la necesidad de, bueno, al final García Paredes es un personaje que todos los proyectos que hemos visto hasta ahora no son muy conocidos y muy difundidos, pero sí que los proyectos de auditorios están bastante difundidos y la gente los conoce. Entonces lo que se quería plantear, más allá de los proyectos en sí, era una instalación en la que se explicara un poco pues el sonido entendido no solo desde la interpretación de la música en las salas, sino desde el silencio que se produce en todo el momento que no hay músicos o hay ensayos, etc. Entonces, bueno, qué mejor persona con la que colaborar que con Luis Asín. Luis Asín, que hemos intentado, prometemos que lo hemos intentado, sí, que esté hoy aquí, pero no ha podido ser. Bueno, él lo contaría mejor, pero bueno, él y Ignacio, ¿no? Que se podría decir que es un poco un trabajo que ha diventado de ambos dos, pero Luis fue a estas 6 salas y lo que le interesó fue un poco grabar y documentar desde el silencio hasta, o sea, pasando por la interpretación, la limpieza, la colocación de instrumentos, todos estos sonidos que no dejan de ser también de alguna manera parte de la música, ¿no? Y parte necesaria de que ocurra del luego estudio la interpretación. Sonoro, claro, todo. Entonces una especie de luz, ¿no? de coreografía, de encuentro de sonidos, otra vez un espacio de encuentro de sonidos, que estábamos todo el rato obsesionados con este concepto, llevarlo al máximo, y también lo hizo Luis en este sentido. Y es muy bonito, ahora lo podréis ver, cómo tanto desde el momento más silencioso al mínimo ensayo, o incluso la entrada de las personas, cómo va aumentando el volumen, y ya la acústica, porque el arquitecto, pues evidentemente a la hora de calcular todo esto contaba con todo el volumen de todas estas cosas, butacas extendidas, materiales, texturas. Entonces es muy interesante cómo el sonido está presente en todo momento, ¿no? Desde los tacones de alguien que está entrando en la sala hasta los últimos aplausos, ¿no? Entonces al final se podría decir que por parte de Luis es también una especie de homenaje, ¿no? Por eso se llama Preludios, ¿no? De lo que puede venir y esta cosa, como esta paradoja de que está al final de la exposición y bueno. Ahora como hay gente, voy a intentar pasar como en silencio. Pero también es bonito ver a toda la gente mirando. Sí. Aquí está toda la gente mirando y comentando y ver la exposición llena de gente. Que eso es lo mejor de esta exposición, es que está llena de gente, y lo que más me gusta es que personas que no son arquitectos lo han entendido todo y les ha gustado todo. Qué bueno, eso es lo mejor. Porque es que si no, los arquitectos somos un poco endogámicos. Un poquito que para nosotros, pero es mucho mejor compartido. Claro. Vamos a pasar, si os parece, para que veáis un poco esta situación. Son vídeos. Y bueno, como hay gente en la sala, voy a intentar pasar como más en silencio, ¿vale? Y ahora lo terminamos de explicar afuera. Voy a pasar por aquí.
Nacional de Sempere, que al final, pues como has visto, hemos llegado a la sala más oscura, ¿no? Que es como la experiencia final. Al final la exposición se podría decir también que es como la experiencia de entrar a un auditorio, ¿no? Desde lo urbano a la sala final. No me quiero perder esto que hay aquí, por favor. Digamos, está en relación directa con las piezas, la instalación de Luis Asín, y os lo va a contar Manuel. A ver, Manuel, vamos desde allí, vamos desde la primera. Esto surgió como un homenaje en el centenario de García Paredes, como un regalo póstumo a los 100 años, ¿no? Porque han quedado muy pocas maquetas de las salas, una de ellas la has grabado, que es la del Auditorio de Granada, que está donada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero todas las maquetas que se produjeron durante los trabajos de proyecto de los auditorios, pues se fueron perdiendo con el tiempo, se fueron usando y desusando porque las utilizaba directamente para mover los reflectores, para estudiar, y ¿no? estudiar la acústica. Entonces las maquetas acabaron destrozadas en el estudio. Entonces fue como una oportunidad para hacer toda la colección de los techos de las salas, que digamos es donde se generan todas las reflexiones de sonido y que hace que el sonido se disperse perfectamente en el espacio de la sala. Y esto ha sido como un regalo, ¿no? Ha sido como un regalo en el 100 cumpleaños. Están todos los relieves, son bajorrelieves en las mismas maderas que se utilizó en los techos de las salas, y están todas realizadas a la misma escala, como una colección. Sí, precioso. La verdad es que son preciosas todas, sí, ¿no? Están colocadas en el mismo orden, porque esto complementa lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí en las grabaciones, ¿no? De la instalación que ha hecho Luis Asín, de todas las salas, igual que los planos técnicos que también se han redibujado y se ha dado toda la información técnica y de los reflectores, de las plantas, secciones, como complementando el resultado acústico de las salas, que es lo que estamos escuchando, ¿no? No sé si también ha comentado Ángela el complemento que tenemos aquí de los dos tapices que cuelgan del Auditorio Nacional. Sí, lo ha comentado también Luis, o sea que... Pues hemos llegado a esta última sala y me da una pena horrible despedirnos, pero vamos a tener que cerrar ya. Ángela, Luis, Manuel, si queréis salimos aquí fuera. La última sala, que es como un vestíbulo previo o vestíbulo último. Salimos. Salimos aquí y ¿qué nos encontramos? Explicadnos esta última sala. Poneros aquí los tres, por fin. Esta sala es la reproducción de los faroles del Auditorio de Granada, prácticamente a tamaño real, a escala real, para que se vea lo potente que es la presencia, ¿no? Sí, la presencia, pero no solo de lumínica, sino también eran reflectores acústicos. Qué fantástico, por favor. Y acompañando al wallpaper tenemos la columna de Sempere, que también estuvo colgada en la inauguración del Auditorio Manuel de Falla, y que originalmente se movía y producía reflexiones muy parecidas a las que estamos viendo. Sí, de hecho estoy aquí parada y grabando y dejando hacer sola, ¿no? a la columna. Es una maravilla, ha sido una maravilla de verdad contar con los tres. Vamos a intentar ponernos que se os vea, a ver si se os ve ahí, que no, ahí, perfecto, que no se os vea contraluz, juntaros los tres si queréis. Ángela, Manuel, Luis. Ángela, vente para acá, que si no os juntáis mucho no cabéis en la cámara. Oye, pues Ángela, Manuel, Luis, solo quiero daros las gracias por esta maravillosa exposición, también por supuesto a todo el equipo del Museo ICO, ¿no? También, bueno, por supuesto al Archivo de la Familia, al Reina Sofía también, que ha hecho posible, y a todos los agradecimientos que están aquí a mi izquierda, pero no me voy a poner a leerlos ahora. Desde luego a vosotros tres agradeceros y recordar que la expo se acaba ya, ¿no? Sí, este domingo 12 de... Es 12, ¿verdad? 12 de enero.
por favor, si estáis en Madrid, si os podéis acercar, venid a verla. Pero muy importante, está el excepcional catálogo que han hecho Arquitectura Viva y Con Studio. Cuidado que yo voy a comprármelo ahora, o sea que, que va a quedar este registro ahora mismo, este vídeo subido, y también, por supuesto, ese catálogo maravilloso que no os podéis perder. Lo dicho, Ángela, Manuel, Luis, muchísimas gracias a los tres y nada, nos vemos muy prontito. Ah, por cierto, espera, que yo os quería hacer... ¿Podéis hacer spoiler de si va a itinerar esta exposición? Bueno, estamos trabajando en una itinerancia también, probablemente en Sevilla, pero bueno, ahí estamos. Ahí está la... Bueno, oye... Necesitamos empujes. Pues nada, ahí queda dicho y ojalá cruzamos los dedos para que esta exposición se pueda ver también en Sevilla. Mira, dicen que sí y que vaya también a Barcelona, o sea que ya aquí tenéis un montón de gente pidiendo itinerancia, ¿eh? Que nos escriban, que nosotros enseguida ayudaremos con lo que sabéis. Fantástico, pues muchísimas gracias a los tres y nos vemos muy pronto. Chao, gracias.